Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Estamos agradecidos con Dios por un día más de vida que nos da. Amén. Espero estén bien todos ustedes, ahí donde se encuentren, en el trabajo, en el estudio, viajando, en donde se encuentren, pues reciban un saludo de mi parte. Que el Señor les bendiga siempre y que su paz gloriosa esté en sus corazones. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la última parte de la cruz doble, de la inolvidable historia real, verídica de Alberto Rivera, su hermana, y también todo lo que pasó en la Iglesia Católica. Esta edición es muy importante, ¿saben por qué? Porque vamos a hablar de Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fue una mujer infiltrada del Vaticano dentro del Evangelio. Hay muchos cristianos que la tienen como si fuera una sierva de Dios. He visto muchas publicaciones que ponen en Facebook, en YouTube, diciendo la sierva de Dios Kathryn Kuhlman, pero no, hermanos, ella fue una loba. Alberto Rivera la denuncia con fotos. Voy a poner aquí la foto que él mismo, Alberto Rivera, cuando fue jesuita, cuando trabajaba para el Vaticano, él mismo la vio ahí con el Papa. Ninguno de nosotros puede ir como ignorante, creyendo todo lo que dice el sistema. Nosotros tenemos que analizar, tenemos que discernir, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, hermanos, a toda verdad y a toda justicia. Deja de estar llamando gran siervo de Dios o gran sierva de Dios a los infiltrados. ¿Dónde está el discernimiento? Si tú no sabes, no tienes certeza de algo, pues cállese la boca, no esté engañando a otros hermanos, porque así fácilmente vienen más infiltrados y engañan a más hermanos. Y también en esta edición vamos a hablar de Jim Jones, que también fue utilizado por el Vaticano para hacer una matanza. Hay muchos demonios que trabajan, hermanos, y se meten a la iglesia y engañan a muchas personas. Cuando nosotros no meditamos en la Escritura, no tenemos el discernimiento espiritual, no tenemos el Espíritu Santo, pues vamos a morir. El diablo ya no tiene trabajo en el mundo porque el mundo ya le pertenece. ¿Qué trabajo tiene ahí? Ya todos los que van a morir en el mundo se van a ir con él por la eternidad. ¿Dónde viene él? Viene a la iglesia, mete infiltrados, mete lobos. ¿Por qué? Porque en la iglesia la mayoría está buscando su salvación y él tiene trabajo en la iglesia, por eso que manda a sus enviados, manda a sus secuaces, manda a muchos infiltrados para engañar, para mentir, para falsear la ley de Dios. Por eso que el cristiano tiene que estar atento. Aquí tienes que estar con los ojos bien abiertos, tanto los físicos como los espirituales, si no tú vas a morir. Entonces pon atención a esta edición de la cruz doble, es la última parte y si Dios quiere, Dios mediante, vamos a estar hablando también en la siguiente edición acerca de los padrinos. Así se llama el título del libro, donde hay un personaje muy importante que es Chinicuy, también otro sacerdote que sale de la Iglesia Católica a denunciar muchas cosas que hizo el Vaticano en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y todas las cosas que ellos hacen de manera oculta. Amén. Entonces vamos a empezar, queridos hermanos, pongan mucha atención. Amén. Y bien, ¿recuerdan dónde quedamos? Alberto Rivera estaba hablando de los infiltrados que había dentro del círculo de Jesucristo. Bien, ¿recuerdan? Acerca de Judas, los fariseos que muchas veces querían tentar a Jesús, que perseguían a Jesús. Así, todo siervo verdadero, hermano, va a ser perseguido por los religiosos, por los hipócritas, por los falsos que hay en el ministerio. Hay mucha gente que está infiltrada dentro de nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Ahí vemos a Jesús cuando era crucificado, solamente es una representación, no es que él sea Jesús. Ustedes bien saben, él solamente lo puso como una referencia. ¿Quiénes mataron a Jesús? Ustedes saben, no fue la gente del mundo, hermanos, no fueron la gente que nunca conoció el evangelio. ¿Sabe quiénes fueron? Los religiosos, fueron los que se llamaban líderes de la iglesia, los fariseos, los escribas, los saduceos, fueron los que mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús habló la verdad, porque Jesús predicó la verdad, porque denunció la mentira, por eso lo mataron. Y entonces el sistema religioso usó a los gobernantes, presionó a los gobernantes para que sentenciaran a Jesús. Y ahí vemos a Jesús que dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Un verdadero cristiano va a perdonar, hermanos, porque si usted no perdona, usted no va a poder ser salvo. Es necesario perdonar. Nadie con raíz de amargura se va a salvar.
¿Cuándo te vas a dar cuenta que eres un verdadero cristiano? Cuando perdonas a aquellos que te hieren, que te hacen daño, a aquellos que te quieren matar. Amén. Entonces ahí Alberto dice, Jesús, como el Cordero de Dios, fue crucificado y derramó su preciosa sangre para limpiarnos de nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, ustedes saben, ¿verdad? Y ahí vemos uno de la multitud decía, uy, ni siquiera puede salvarse a sí mismo. Ustedes saben que muchos de esos se burlaron, muchos religiosos se burlaban de Jesús, que se salve a sí mismo, decían, ¿verdad? Entonces, hermanos, así son los religiosos, son hipócritas, son falsos, son despiadados, no tienen misericordia, tienen maldad en el corazón, pero igual hay que orar por ellos para que se conviertan, hermano, porque ellos se van al infierno si no se arrepienten. Nos queda clamar por ellos, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el infierno no se va a estar 5 años, 10 años, no, hermano, es una eternidad de fuego y gusanos para siempre. Entonces hay que tener también misericordia de ellos. Amén. Todos los grupos religiosos judíos opuestos se unieron para repeler a su Mesías y lo hicieron en el nombre de Dios. Miren, en el nombre de Dios ellos mataban, hermanos. Por eso hay que tener cuidado con la religiosidad hipócrita, porque ellos conocían la ley, pero no la vivían. Hay muchos ignorantes que llaman religioso al que se viste con decencia, con decoro, con pudor y modestia. Están muy endemoniados, están muy mal esa gente. Hermano, los religiosos son los que conocen la palabra, pero no lo viven. Son ellos los religiosos, que conocen la escritura, pero no se visten con decoro, con pudor, con modestia, no son íntegros, no son honestos, se masturban ocultamente, fornican, adulteran, son gente hipócrita. Ellos son los verdaderos religiosos y quieren llamarle religioso o religiosa a aquella hermana que se guarda. No se deje confundir por esos ignorantes. Amén. Escuche más. Aún sin creer en Dios, el gobernador romano Poncio Pilatos absolvió a Jesús 4 veces, pero fue insultado por la muchedumbre y también se rindió a las presiones religiosas. Nunca soñaron que un día estarían ante el sagrado y justo Dios en el día del juicio y mirar de frente al que ellos habían crucificado. Un día ellos van a ver cara a cara a Jesús, aquel que crucificaron. Amén. Seguimos. Ahí Jesús dijo, todo está consumado. Amén. Luego dijo, en tus manos entregó mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Eso está confirmado, pero al tercer día resucitó, no se olviden. Ahí vemos también otra información que pone Alberto Rivera. Dice, el grueso del velo sin precio en el templo judío en Jerusalén, que cubría al santo de los santos, o sea, lugar santo, fue roto de arriba abajo. Mira, se está rompiendo, dijeron los sacerdotes o los levitas que estaban en el templo. Dios golpeó en el corazón de la religión judía. La religión judía ya no era aceptada por Dios. Jesús fue el último sacrificio. Ahora el único camino a Dios era a través de Cristo. Dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Satanás había sido vencido porque 3 días más tarde Jesús resucitó entre los muertos. Amén. Si las fuerzas de las tinieblas hubiesen sabido que esto pasaría, ellos nunca hubieran crucificado al Señor. 40 días después subió a la gloria, a los cielos, nuestro Señor Jesucristo, después de decirnos que vendría otra vez. El Señor ascendió y Él dijo que vendría y Él volverá. Amén. Pocos días más tarde, cuando los discípulos oraban, Dios, el Espíritu Santo, bajó del cielo y llenó a los creyentes con las fuerzas del Altísimo. Por eso dice la palabra, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Y ellos, llenos del Espíritu Santo, revolvieron al mundo de arriba abajo, diciendo a la gente las buenas noticias que Jesús murió y resucitó por sus pecados y que podrían escapar de las garras de la muerte y del infierno y de Satanás si solamente aceptaban a Jesús como su único y suficiente Salvador y comenzaran a vivir en santidad. Amén.
Los judíos continuaron los sacrificios en el templo. Recuerden que los judíos, para ellos todavía Jesús no ha venido. Ellos esperan a Jesús como rey. Por eso que ellos continuaron con los sacrificios en el templo, que eran un insulto y abominación a Dios en el cielo, porque Jesús ya había hecho un sacrificio, pero ellos no lo entendían. Amén. Su propio hijo había sido sacrificado una vez por siempre para abolir los sacrificios. Sin embargo, continuaron haciéndolo porque ellos no entendían, hermanos. Amén. El Señor terminó los sacrificios en el año 70 y el profeta Daniel profetizó que esto pasaría. Un general romano llamado Tito asoló Jerusalén y destruyó el templo. Lo puedes comprobar en Daniel 9:26. Y lo confirma Mateo 24 del 1 al 2. Los judíos que vivieron este holocausto huyeron a diferentes países por seguridad. Desde entonces Dios no les ha permitido reconstruir el templo para que no comiencen a sacrificar animales nuevamente. La iglesia crecía y Satanás declaró la guerra a gran escala contra la verdad. Comenzaron las persecuciones esparciéndolo a todos ellos por el mundo para regar la fe. Satanás ya había infiltrado la iglesia de los cristianos por todo el país y el mundo. Luego el diablo levantó su magnífica falsa iglesia romana bajo Constantino en 337 nota. Miren la nota que pone el jesuita Alberto Rivera. Recuerden que un jesuita era alguien bien estudiado que conocía muchos misterios de Roma. Esto dijo Alberto Rivera: Constantino nunca fue un cristiano, porque si bien recuerdan, Constantino se hizo pasar como cristiano y él avaló o promovió la Navidad, que ustedes saben que es un paganismo. Entonces, Constantino nunca fue un cristiano. Secretamente veneraba al sol. ¿Quién era el dios sol? Era Baal. Entonces, él veneraba al dios sol hasta su muerte. ¿Ok? Satanás usó a la institución católica romana para perseguir y tratar de destruir a los verdaderos creyentes y las enseñanzas de Cristo. La verdadera iglesia se escondió en las montañas para eludir la muerte, y ahí perseguían a los cristianos, los operarios de Satanás. Mata a esos diablos, mata a esos herejes, en el nombre de Dios hay que matar. Eso decían los que perseguían a la iglesia de Cristo. En lugar de sacrificar animales como lo hicieron los judíos en el templo en Jerusalén, Satanás preparó una nueva estrategia, no de Dios, pero más peligrosa forma de sacrificio. Se llama la misa. El catolicismo romano dice que está sacrificando el mismísimo cuerpo de Cristo más de 200,000 veces al día a lo ancho del mundo por la repetición y continuación del sacrificio disque de Jesús. ¡Qué blasfemia! Dicen que bajan a Cristo del cielo cada vez que celebran la misa. Esta no es la cena del Señor, es una malicia mortífera de Satanás. Esta invención satánica se hizo oficial en el año 394, no en Jerusalén, sino en el gran templo católico en Roma. La misa es algo que la palabra condena, ¿ok? Ahí le preguntan a Rivera, le dicen: doctor Rivera, si Satanás se infiltró entre los apóstoles con Judas y luego en la iglesia primitiva, ¿qué tan mala es la infiltración hoy después de tantos siglos? Y Alberto responde: si te lo digo, te enfermas. Y de verdad, hermanos, enfermas a ver tanta información que de verdad la primera vez que yo leí, de verdad, casi me desmayo. Literalmente sentía que mis pies desaparecían, sentía que yo me iba a caer, porque esta es una información muy fuerte. Por eso que los jesuitas lo han querido desaparecer. Amén. Y ahí dice Alberto Rivera: la Biblia nos previene acerca de los falsos profetas, infiltradores y lobos, metiéndose entre nosotros,
Pero ¿por qué los predicadores no han predicado de este asunto? Los cristianos pensaron que no aplica hoy en día. ¿Por qué debería? ¿Acaso no todos aman a todos? Especialmente en el siglo XX. Por lo tanto, los cristianos se fueron a un sueño profundo. Es verdad, hay muchos pastores que no predican en contra de los lobos porque los lobos están ahí metidos y muchas veces estos lobos hacen presión. Habla solamente de amor, habla solamente de paz y no predican la sana doctrina, no predican en contra de los falsos. Pero Satanás no se ha dormido. Su gente se ha metido en las iglesias por años, masones, brujos, homosexuales, etcétera, todos pretendiendo ser cristianos. Luego el Papa envía a sus tropas a las iglesias protestantes para concluir con el trabajo. Ellos son jesuitas encubiertos, Juventud de Acción Católica, Legión de María de colores, cursillistas, sacerdotes y monjas en vestiduras de calle para enseñar y sermonear desde los púlpitos, diciéndoles que la institución católica romana es una iglesia cristiana, lo cual casi todos los protestantes lo han creído. Claro, los ignorantes, ¿no? Los que no leen Biblia, los que no tienen discernimiento. O sea, los sacerdotes se han sacado su ropa de sacerdote, las monjas se han sacado su ropa de monja y se han puesto una ropa de cristiano y así se han metido a la iglesia a decir que los católicos son cristianos, que hay que amarnos, que solamente vale el amor. No, hermanos, la Biblia nos dice claramente que la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces tenemos que amarlos a ellos, orar por ellos, pero no podemos ser uno. Uno vamos a ser con los santos, con los que se guardan para Dios. Cuando Jesús estaba predicando, recuerdan ustedes, vino su mamá, vino sus hermanos y alguien le dijo: Jesús, afuera está tu mamá, tus hermanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre. Así que esa mentira de decir que todos somos hijos de Dios es mentira. Todos son creación de Dios, pero hijos de Dios son los que han recibido a Cristo como su suficiente Salvador, los que aman a Dios, los que obedecen su palabra, los que le son fieles a su palabra. Ellos son hijos de Dios, los que viven en santidad. Amén. Caballeros, cuando un papa de Roma puede venir a los Estados Unidos de América en poder y gloria y ser halagado por grandes evangelistas, y luego este archienemigo de las enseñanzas de Cristo es bienvenido a la Casa Blanca con un presidente bautista otorgándole todos los honores de un jefe de Estado y de líder espiritual de 800 millones de católicos romanos, y luego el presidente permite al Papa bendecir a esta nación, entonces sabes que el juego está casi terminado. Casi la única voz prominente oponiéndose a su visita fue la de un ateo. Y aún eso fue otra trampa del Vaticano. La mayoría de los llamados grandes defensores de la fe silenciaron. Es increíble que algunos de los grandes defensores de la fe hayan ido al Vaticano para tratar de ver al Papa, para entablar un diálogo con él u obtener algunos beneficios o bendiciones entre comillas. ¡Qué vergüenza! Los fundadores de sus denominaciones estarían furiosos de saber cuántos se han alejado de sus enseñanzas, porque ha habido pastores, ha habido disque cristianos yendo al Vaticano. Uno de ellos es Benny Hinn. Por eso que ustedes saben, Benny Hinn no es cristiano, hermano. Muchos dicen: ay, el siervo, el profeta Benny Hinn, él es un infiltrado, es un hijo de Satanás, él no es cristiano. Así hay muchos cristianos ciegos. Hasta Cash Luna es un infiltrado del Vaticano, él no predica en contra de la iglesia católica. Hay videos de él defendiendo a la iglesia católica. Dice que él ha querido ser sacerdote, y quién sabe, hermano, si es un sacerdote encubierto en medio del evangelio que se hace llamar cristiano. Pero ustedes saben, los que tienen discernimiento saben que Cash Luna, que Benny Hinn, que toda esa gente que trabaja con él, Jesús Adrián Romero, Alex Campo, Marcela Gándara, Lily Goodman y todos ellos, incluso hasta Marcos Witt, están trabajando por la unidad mundial, por el ecumenismo. Ojalá se arrepientan porque están cegados por dinero, están vendiendo su alma al diablo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Ahí Alberto sigue diciendo: déjame decirte de uno de los más grandes agentes secretos de Roma,
trabajando en los Estados Unidos, con quien he hablado varias veces. Alberto Rivera, él mismo ha hablado varias veces. Estaba asociado con la Legión de María. Fue asignado a penetrar los pentecostales. Fue asignado a penetrar los pentecostales a través del movimiento carismático. Por eso tengan mucho cuidado con el movimiento carismático. Tenía un título en hipnosis. Miren, escuchen, tenía un título en hipnosis y tremendos poderes psíquicos, tremendos poderes psíquicos. Para los que no saben, hay falsos pastores que se van a África, que se van a Haití a comprar poderes a Satanás, y así a diferentes lugares, incluso en el Vaticano, que en el fondo, que muy abajo, que en el sótano hay muchos satanistas. Ellos le compran poderes al diablo para sanar, para hacer milagros, y muchos ignorantes que no tienen discernimiento se hacen creer del diablo. Discierne, hermano, discierne. Entonces, este del que está hablando Alberto, que ahora vamos a saber quién es, tenía un título en hipnosis y tremendos poderes psíquicos. Esta mujer es una mujer. Esta mujer, con sus campañas evangelísticas, hizo un trabajo tremendo para Roma. Alberto mismo la conocía. Ya se imaginarán quién es, ¿verdad? Tuvo que establecer el código ético católico romano. Lo hizo de esta manera. Escuchen, punto 1. Trató a los católicos romanos que se deslizaban como si fuesen salvos. Punto 2. No apoyó a los católicos romanos carismáticos para que dejaran sus iglesias. Punto 3. Tuvo sacerdotes y monjas en su plataforma para persuadir a los protestantes que los católicos romanos eran salvos y que deberían quedarse en sus propias instituciones, y dijo a los protestantes las mismas cosas. ¿Qué tenía esta mujer? Kathryn Kuhlman tenía en su plataforma monjas, sacerdotes, para decir que ellos también son cristianos, para confundir. Hermanos, es peligroso los tiempos que estamos viviendo. Si ya hace muchos años se veía eso, imagínense ahora. ¿Qué más? Unió a todos con la predicación de las enseñanzas pervertidas del evangelio, porque el enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, no va a agarrar el Corán, no va a agarrar el conflicto de los siglos, no va a agarrar el atalaya. ¿Para qué? Para evangelizarte. Va a agarrar la misma Biblia, textos bíblicos tergiversados, así como Satanás lo hizo en el desierto cuando Jesús fue tentado por él después del ayuno. Ustedes recuerdan, el diablo no le citó el Corán, hermanos, no le citó el atalaya, no le citó el libro mormón, le citó la Biblia. El diablo va a venir con medias verdades, porque las medias verdades son mentiras completas, así que ten mucho cuidado. Amén. Unió a todos con la predicación de las enseñanzas pervertidas del evangelio y su encantadora sonrisa, porque eso agarra el enemigo, ¿no? Hay que ser amables, hay que ser empáticos, hay que mostrar el amor. Así de hipócrita es el diablo. ¿Qué más dice Alberto? Como premio a su sobresaliente trabajo, se le concedió una audiencia privada con el Papa. Tú entiendes, cuando una persona se le concede una audiencia, él o ella debe estar reverente y reconocer al Papa como Jesús Cristo en la tierra. Y por eso el Papa sostiene sus manos de ellos en una bendición especial por un trabajo bien hecho. Esta es una foto de una de las mejores agentes de Roma. No lo puedo creer, dice ahí uno de los amigos de Alberto. ¡Qué sorpresa! Esta mujer fue adorada por miles de cristianos. Sí, es cierto. Ya se imaginan quién es, ¿verdad? Ya lo dije. Y tarán, ¿qué ven ahí en pantalla, hermanos? ¿Quién es esa mujer? Para aquellos defensores ignorantes, mediocres, que no leen la Biblia, que no disciernen, que no tienen el Espíritu Santo, ¿qué ven ahí en pantalla? Aquellos que muchas veces ignoran las advertencias del Espíritu Santo, que creen que todos son buenos, que todos sirven a Dios. ¿A quién ven ahí en pantalla dando la mano a ese papa o a ese sacerdote? Dice, el Papa nunca bendijo a un individuo que es hereje. ¿Cómo nos llaman a nosotros los verdaderos cristianos? Nos llaman herejes. Y ahí por eso Alberto aclara que el Papa nunca bendijo a un individuo
que es hereje. ¿Por qué le está bendiciendo a ella, a Kathryn Kuhlman? Porque ella no es hereje, ella es de ellos. No hay en el archivo de la historia que esto nunca haya pasado. Es estrictamente prohibido bajo los cánones de la ley de la institución católica romana bendecir a un hereje. Entre comillas bendecir, porque tú sabes que ellos no bendicen, ellos maldicen, ¿no? Ellos le dicen entre comillas bendecir, como que tener su aval, su apoyo, su respeto. El que se opone a la enseñanza de Roma es un hereje. Entonces, si Kathryn Kuhlman hubiera sido de nosotros, nunca le hubiera bendecido ese papa, entre comillas. Pero le está bendiciendo, ¿por qué? Porque ella es parte de ellos. Escucha el dato que pone Alberto Rivera, que el 60% de su audiencia era católica romana, hablando de Kathryn Kuhlman. Ella presionó por unidad. Ella fue una promotora del ecumenismo, de la religión mundial, lo que busca Satanás, lo que el anticristo va a hacer. Ella fue una de las promotoras. Ella presionó por la unidad, enrolando a sacerdotes, rabinos, pastores, para ser todos uno. ¿Quién fue Kathryn Kuhlman? Una fundadora, promotora del ecumenismo mundial, de la religión del anticristo. Una misa especial fue celebrada para ella en Las Vegas. Eso lo dice el libro de Kathryn Kuhlman por Heuser, publicado en Rebel 1976. Está en la página 131 y 132. Alberto Rivera está hablando, hermanos, con evidencia. Eso no es calumnia. Cuando uno habla con la verdad, no es calumnia. Es la verdad, para que el pueblo se aperciba, porque la palabra dice claramente: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces se debe denunciar a los falsos. Por eso que él está poniendo el libro, está poniendo información adicional para que tengas claro que eso es una realidad. Amén. Y ahí le dicen: Alberto, ¿sabías que ella era un agente de Roma cuando eras un sacerdote jesuita? Por supuesto, Tim, muchos de nosotros en trabajos clandestinos sabíamos de sus actividades. Él sabía, cuando Alberto Rivera fue jesuita, él sabía que ella trabajaba para ellos, que ella no era de los cristianos evangélicos. Amén. Advertencia, dice Alberto, advertencia a los cristianos, que Dios nos guarde de poner a pastores, líderes en pedestales. Ello solo nos trae decepción y amargura cuando caen. Debemos poner nuestra confianza y ojos solamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que nunca nos va a abandonar. Y ahí dice Alberto: mira, al principio los pentecostales fueron una tremenda amenaza para Roma. No fue por su hablar en lenguas, sino sus enseñanzas en separación y santidad es lo que temían. ¿Escucharon, hermanos? ¿Qué cosa temía el Vaticano, el infierno? Las enseñanzas de separación y santidad. Eso es lo que ellos temen. Amén. Escuche más. Los pastores pentecostales cargaron contra Roma desde los púlpitos, especialmente en las conferencias de avivamiento. Roma es la prostituta del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Amén, decían. Pero finalmente triunfamos, dice Alberto, ganamos el control. Como pueden ver, ya no tenían que predicar la separación, sino unidad. En ese tiempo, cuando Alberto era todavía jesuita, él da a entender eso, ¿no? Que ellos triunfaron cuando él estaba del otro bando, pero ahora ya él se hizo parte de nosotros. Bueno, ya partió, pero igual él está hablando la verdad. Él está diciendo que ahora muchos pastores predican solamente de la unidad, del amor, y no debe ser así, hermanos. La Biblia dice claramente qué tiene que ver la luz con las tinieblas, y se lo voy a mencionar. Está en 2 de Corintios 6:14 en adelante. El título dice: somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre. O sea, si tú haces eso, alejarte del catolicismo, alejarte de las falsas doctrinas, recién el Señor te va a recibir, y dice él, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La separación se tiene que seguir predicando, la santidad se tiene que seguir predicando. No podemos cambiarlo por el ecumenismo, por la unidad mundial, que Dios solamente es amor. Claro, Dios es amor, pero también es justicia. Que Dios solo quiere el corazón, no es así. Dios quiere santidad, espíritu, alma y cuerpo. Entonces necesitamos estar en la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad, para que Roma no gane la batalla a la iglesia de Cristo. Necesitamos pastores serios. Amén. Escuche más. No pienses que la infiltración era solamente entre los movimientos pentecostales, carismáticos o ecuménicos. Los fundamentalistas y evangelistas nuevos también han sido secretamente dominados. Los fundamentalistas y evangelistas nuevos también han sido secretamente dominados. Mira a los grandes líderes evangelistas y cristianos y estudia lo que dicen sobre la visita del Papa a los Estados Unidos. Se mantuvieron en silencio, estaban excitados por su visita o mostraron respeto. Kathryn Kuhlman fue solamente uno de los agentes secretos en lugares de alta posición, directa o indirectamente ligados a Roma. Roma está trabajando con ellos y a través de ellos. Que Dios ayude a los cristianos a abrir sus ojos y estar atentos a esto. Luego, esos expertos cristianos en religiones falsas que pregonan proteger el cuerpo de Cristo de las falsas enseñanzas sabían plenamente que Roma es adoración baalista, o sea, Baal, con un falso frente cristiano. ¿Por qué no han hecho sonar las alarmas? Solamente uno o dos han tratado, pero la mayoría están asustados o son agentes profundos ellos mismos. En noviembre de 1979, el Papa se entrevistó con el líder de las iglesias ortodoxas en la ciudad de Estambul, en Turquía. Esta unión pondrá a las iglesias ortodoxas bajo Roma, dando al Papa un total de 1 billón de personas. Incluso están trabajando con los musulmanes, hermanos. Ahora, los políticos del mundo temen a este poder de hombre más que a la bomba atómica. Los líderes mundiales no solamente temen a los seguidores del Papa, pero también a la tremenda riqueza de Roma bajo la bandera del Vaticano. La fortuna de Roma está en los trillones, ni siquiera en los millones ni en los billones, sino en los trillones. Esto lo confirma Tefín el Cónclave de Malachi Martín, publicado por Libros de Bolsillo en 1978. El Vaticano es un gobierno en sí. Es un estado político del que todo católico romano se convierte en miembro al momento del bautismo. Su lealtad debe ser a Roma primero, luego al país en que nacieron. Histórica y proféticamente a la vez, la prostituta de las revelaciones o Apocalipsis es nuestra enemiga. Esto lo dice Apocalipsis 17:6. Satanás usa al Vaticano para orquestar nuestra destrucción, o sea, de la iglesia de Cristo verdadera. O sea, ellos están preparando la inquisición de estos últimos tiempos. Todos los cristianos que se queden van a ser muertos por la gran ramera. Por eso no te quedes, prepárate para irte en el arrebatamiento. Solamente una novia santa y pura que se guardó sin contaminación del mundo va a escapar de los juicios que vendrán sobre esta tierra. Muy pocos se dan cuenta de que Roma está secretamente unida con los iluminados. ¿Quiénes son los Illuminatis? La masonería, el comunismo, el sionismo y subsidiarios para controlar al comercio y la banca mundial. También usan los medios de información para manipular casi a toda la tierra.
El resultado neto, una iglesia, un gobierno mundial. Al sistema mundial le queda solamente un mortífero enemigo, los creyentes de la Biblia, cristianos independientes que no se inclinaron a Roma. Gracias a Dios aún tenemos una esperanza bendita en Cristo. Gracias a Dios que todavía hay cristianos de verdad que se guardan en santidad, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Cuando la Inquisición final comience, porque hay una gran Inquisición que viene, el mañosamente diseñado plan de Roma legalmente perseguirá a cualquier grupito de cristianos de esconderse. Roma y sus aliados cerraron sus portones, usando a otro agente secreto jesuita a quien conocí personalmente. Su nombre era Jim Jones. Jim Jones fue también otro jesuita que conoció a Alberto Rivera cuando él trabajaba para Roma. Jones fue un diácono jesuita, un simple hombre con encargo especial bajo juramento. ¿Se acuerdan del juramento jesuita? Está en el video anterior, ustedes lo pueden buscar, vean cómo ellos se pactan, hacen un pacto con el diablo, en otras palabras, ¿ok? Escuchen más, la masacre del poblado de Jones estuvo bien planeada como un evento militar, religioso y político. La verdad detrás de todo esto está bien escondida. Las razones militares del por qué el conteo de los cuerpos aumentó después de que una base rusa de cohetes dirigidos rusa fue atacada entre las ciudades de Georgia y Jones, justamente fue después de la masacre. Y ahí ustedes ven en pantalla a Jim Jones. Era un estudiante del padre Divine, un predicador poseído por el diablo profundamente en lo oculto. Jones fue un brujo lleno de poderes y es muy bien entrenado jesuita. Jones estaba en el trabajo ecuménico y carismático. Él predicó el amor entre comillas. Muchos de sus seguidores eran católicos romanos y de antecedentes católicos romanos. Otros eran protestantes no salvos de una variedad de denominaciones. En 1953 estableció la Iglesia de la Asamblea Cristiana de Dios. Dese cuenta que los jesuitas están abriendo iglesias disque cristianas para engañar. Por eso usted tiene que discernir, no se puede meter a cualquier iglesia. Hay jesuitas abriendo iglesias para destruir, para matar y sobre todo para condenar eternamente al infierno. En 1962 se convirtió en un misionero para Brasil, asociado con la Asamblea Cristiana de Dios que él fundara. En 1964, Jones se ordenó bajo la Iglesia de los Discípulos de Cristo. Su gente clave fueron los católicos romanos. Y como un buen jesuita, Jim Jones ordenó a sus seguidores que lo llamaran Padre y que le oraran en 1973. ¿No es acaso extraño que un líder sin importancia de una pequeña iglesia atraiga altas figuras del mundo religioso y político tales como la señora Rosalind Carter, representando al presidente de los Estados Unidos, el gobernador Jerry Brown, jesuita entrenado, el alcalde Moscone de San Francisco, tanto como a senadores estatales, contralores, abogados, generales, asambleístas? Fue todo patrocinado por varios líderes religiosos. O sea, tengan mucho cuidado cuando alguien se abraza mucho con las altas esferas, con los políticos. Tengan mucho cuidado. Creo que esto fue parte del arreglo para la masacre, para que reciba atención mundial. Jim Jones planeó y preparó bajo la instrucción de Roma para sacrificar a su rebaño y cumplir su juramento jesuita. Cuando concluyó, el mundo estaba absorto. Él hizo una masacre, hermano, se llevó a mucha gente y los mató a todos. Escuche, la prensa y televisión a nivel mundial insinuaron que Jim Jones era un loco fundamentalista creyente de la Biblia e inmediatamente todas las iglesias fundamentalistas cayeron bajo sospecha. ¡Qué conspiración más diabólica! O sea, él era un jesuita. Llevó a mucha gente a una masacre y luego hizo creer al mundo por medio de la prensa vendida. Para los que no saben, la prensa también, muchos de ellos trabajan para el nuevo orden mundial, para los globalistas. Hizo creer que él era un cristiano, un loco fundamentalista, para desacreditar la iglesia. Por eso que usted no puede creer todo lo que sale en la televisión.
El clamor se elevó de que los políticos deberían pasar leyes prohibiendo grupos de establecer retiros. Entonces, el clamor se elevó de que los políticos deberían pasar o sacar leyes prohibiendo a los grupos de establecer retiros. De esta manera, los creyentes de la Biblia no tendrían lugar donde esconderse cuando la gran ola de persecución comenzara desde Roma. Si ustedes bien saben, hace mucho tiempo hubo persecuciones en contra de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos arman bien los planes. ¿Para qué? Para mantener a la gente bajo ignorancia, para que todos caigan fácilmente en sus trampas. Amén. Ahí uno de los amigos le dice a Alberto, Alberto, hemos sido traicionados. ¿Por qué nuestros líderes cristianos no nos han prevenido? Nunca dicen algo. Es por eso que muchos sacerdotes y monjas aparecen en cadena de televisión cristiana. Y ahí Alberto responde, porque muchos no son verdaderos cristianos. Aquellos que conocen la verdad tienen miedo de decirles algo por temor a perder sus seguidores. Además, necesitan contribuciones católicas para mantenerse vivos. Es más, están haciendo creer a los católicos romanos que son salvos. Qué trágico, hermanos. Tenga cuidado con esos pastores que dicen que las monjas se van a salvar, que los sacerdotes se van a salvar. Eso es mentira, hermano. Ellos necesitan convertirse, arrepentirse, dejar la religión católica, dejar la adoración a los ídolos. Ellos necesitan dejar esa institución, el catolicismo, para que ellos sean salvos. Amén. Absolutamente están destruyendo a los creyentes y Roma adora eso. O sea, con la mentira están destruyendo a muchos. Muchos están callados, no quieren perder su cargo, no quieren perder la financiación que reciben muchas veces del catolicismo. La iglesia tiene que luchar y pelear, por eso que los diezmos y ofrendas son de Dios. Apoya a tu iglesia. No dejes que esos falsos que se han metido en el evangelio te hablen en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, porque ellos lo que quieren es quitar las finanzas de la iglesia para evitar el crecimiento de la iglesia evangélica. Amén. Y ahí Alberto dice, nota, los creyentes debemos denunciarlos, confrontarlos, perdonarlos, amarlos y orar por ellos. Dios será su juez, no nosotros. Amén, porque esto es una guerra espiritual, no es una guerra física, ¿sí? Los protestantes están encarando los tiempos más peligrosos de la historia, desplazándose directamente hacia los brazos de la prostituta de Apocalipsis 17. No lo permitamos, hermanos. Hay muchos cristianos que están yendo a los brazos de Roma. No permitamos nosotros, no callemos, hay que hablar la verdad. Amén. Escuche bien, nuestros pastores tienen que sonar la alarma y predicar arrepentimiento con separación total. ¿Qué? Arrepentimiento con separación total en Cristo y sus enseñanzas, o estamos perdidos. Hay que hablar del arrepentimiento, de la santidad, de la separación total, de alejarse del paganismo. Por eso que la iglesia debe dejar el paganismo. No puedes tú celebrar todo lo que Roma dice. Hay que apegarnos a las enseñanzas de la palabra o estamos perdidos. Amén. Y ahí dice más Alberto, mi corazón está despedazado por los católicos romanos que han sido traicionados por el falso Cristo sentado en el Vaticano, dándoles esperanzas falsas de por siempre ir al cielo. Porque ustedes, si no saben, el Papa que está ahí sentado en Roma se hace llamar el Cristo, pero es un anticristo. Y él está engañando a muchos católicos y de verdad les está llevando al infierno. Millones en el infierno maldecirán al Papa y sus sacerdotes por adoctrinarlos de que su institución los llevará al cielo. Dios los ayude a salir de ahí, de la institución católica. Dios los ayude a salir y a confiar en Cristo únicamente para su verdadera y eterna salvación. Y escuche algo más que agrega Alberto. Roma todavía enseña que no hay salvación fuera de la iglesia de Roma. Pero todos ustedes, hermanos, y nosotros sabemos que solamente hay un camino al cielo y Jesús es el camino, la verdad y la vida, el único que nos salva de la condenación eterna, de los juicios que vendrán. El único que nos va a salvar se llama Jesucristo, no es ninguna institución romana. Amén. Así que no se deje engañar.
todas estas revelaciones es para que tú abras los ojos y los compartas con los católicos, para que ellos despierten, para que sepan que están engañados y escapen por su vida. Ellos necesitan, hermanos, saber la verdad. Gana almas compartiendo esta información para que ellos también salgan, huyan de la institución del diablo. Amén. Y para finalizar, ahí quiero mencionarles algo. Satanás sabe que Cristo viene pronto por su novia. Los verdaderos creyentes en Cristo, los que vivieron en santidad, espíritu, alma y cuerpo, para llevárselos al cielo, porque Jesús es el que nos salva de la ira venidera. Amén. Pero hay un problema, hay muchas almas que salvar del falso sistema eclesiástico de Satanás llamado Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica está preparando una prostituta para el anticristo, para llevarla al infierno. Ayudemos, hermanos, a salvar esas almas. La Biblia dice, arrebatad almas del fuego eterno. El Señor nos ayude, oremos por ellos, hay que predicarles, hay que salvar, hay que arrebatar almas del fuego eterno. Amén. Y hay que guardarnos nosotros en santidad, separándonos de todas las cosas que al Señor no le agrada. Hay que vivir en santidad completa, espíritu, alma y cuerpo, si queremos ser salvos. Amén. Y bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Toda la gloria sea para Cristo. Les invito a suscribirse a aquellos que todavía no se han suscrito, a dejar su like y poder compartir incluso con los grupos de la iglesia para que despierten. Si hay algún católico que tú amas, mándale esta información. Reciban un abrazo y que la paz del Señor Jesús esté con ustedes. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.